Europa tiembla ante el poder de Maduro. No saben cómo detenerlo. La figura del líder venezolano ha hecho entrar en colapso a los gobernantes del viejo continente. Lo ocurrido con dos agentes españoles ha sido una humillación para los europillos. Emmanuel Macron, presidente de Francia, no quiere pasar por lo mismo y hace un llamado a sus compatriotas. Les sugiere no viajar a Venezuela. ¿Te imaginas? Los colonialistas, tan ansiosos por ir por la riqueza de los pueblos de Sudamérica, ahora tienen miedo de pisar territorio ajeno. Mientras tanto, en la Unión Europea están contrariados. No saben cómo abordar lo ocurrido en Venezuela en las últimas horas. Los detalles, a continuación. Europa entró en pánico. Le tienen miedo a Maduro. El continente europeo se estremece ante la figura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Francia, con el presidente Emmanuel Macron a la cabeza, ha emitido un comunicado contundente que desaconseja a sus ciudadanos viajar a Venezuela. La razón oficial, según el gobierno francés, es el aumento de tensiones tras las recientes elecciones presidenciales en el país sudamericano. Pero detrás de este aviso hay un trasfondo mucho más complejo, que tiene a Europa mirando con desconfianza y temor hacia Caracas. Ante esto, el Centro de Crisis y de Apoyo del Ministerio Francés de Relaciones Exteriores fue claro en su recomendación, aclarando que cualquier viaje a Venezuela debe ser evitado a menos que sea absolutamente necesario. Tengamos en cuenta que esta decisión no ha surgido de la nada y más que todo viene después de la detención de 3 ciudadanos estadounidenses, 2 españoles y un checo por las autoridades venezolanas. Las acusaciones son graves, sobre todo porque estos extranjeros habrían estado vinculados a un complot para desestabilizar al país. Para Francia y otros países europeos, este fue el detonante de una serie de advertencias que busca mantener a sus ciudadanos alejados del territorio venezolano. Esto, señalaba el comunicado francés, se recomienda a las personas que ya están en el lugar que se mantengan alejadas de cualquier manifestación o congregación de carácter político y que se informen de la situación política y de seguridad. Más aún, se les aconseja a los ciudadanos evitar discutir sobre la situación política venezolana en el espacio público. Este llamado a la prudencia refleja el grado de tensión que las potencias europeas sienten respecto a Venezuela, percibiéndola como un polvorín a punto de estallar. La situación alcanzó un nuevo punto álgido cuando el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó al gobierno de Nicolás Maduro de dictatorial. Estas declaraciones emitidas desde España muestran una clara postura de confrontación hacia el liderazgo venezolano. La palabra dictadura no se usa a la ligera en el discurso diplomático europeo, y su uso en este contexto es un indicador de cuán grave perciben la situación. Pero esto nos lleva a una interrogante. ¿Qué hay detrás de esta retórica? Bruselas ha salido a escena con una condena enérgica tras la detención de ciudadanos europeos en Venezuela, calificando de lamentable que el régimen de Venezuela haya arrestado a estos ciudadanos. La Comisión Europea, con su habitual tono diplomático, ha pedido responsabilidad al gobierno venezolano. Sin embargo, este llamado a la calma no oculta el pánico palpable en los pasillos del poder europeo. La Unión Europea se encuentra en un dilema, aún sin reconocer a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela. En esta disyuntiva, la tensión entre Europa y Venezuela crece, con las relaciones diplomáticas tensándose al máximo. Con esto, la detención de 2 españoles y un checo han encendido las alarmas, sobre todo porque estos ciudadanos europeos, acusados de ser espías occidentales, se encuentran ahora en el centro de una tormenta diplomática. Bruselas cree firmemente que el gobierno de Maduro está cruzando todas las líneas. Según las palabras del portavoz de Exteriores del Ejecutivo Comunitario, Peter Stano, la Unión Europea ha dejado en manos de España y la República Checa la gestión de la situación, aunque admite que la situación es preocupante. Mientras tanto, Europa debate en su Parlamento una resolución sobre el país latinoamericano, con un ojo puesto en el delicado equilibrio de poder. La presión diplomática se intensifica cuando el gobierno español negó rotundamente las acusaciones de espionaje.
Este desencuentro ha agravado una relación ya de por sí debilitada entre Venezuela y España, escalando aún más tras las declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, quien no dudó en tildar al gobierno venezolano de dictadura. Desde Caracas, la respuesta no se hizo esperar. El embajador español en Venezuela fue convocado y el representante venezolano en Madrid fue llamado a consultas. La confrontación ha alcanzado un nivel de intensidad sin precedentes. Dentro del Parlamento Europeo, las opiniones sobre cómo manejar la situación con Venezuela están divididas. Con esto, el PPE se muestra firme en su intención de que la Unión Europea reconozca a González como presidente legítimo de Venezuela, argumentando que esta es la mejor manera de hacer frente al régimen de Maduro. Los socialdemócratas, por su parte, piden centrarse en la unidad europea sin pronunciarse abiertamente sobre el reconocimiento, prefiriendo esperar a que se resuelva la situación entre los 27 Estados miembros. Mientras Europa debate, Venezuela toma una postura desafiante. Las detenciones de ciudadanos extranjeros en suelo venezolano no son un hecho aislado, sino parte de un patrón que Maduro ha dejado claro: no tolerará interferencias extranjeras en su país. Los arrestos recientes de estadounidenses, españoles y un checo acusados de conspirar para desestabilizar el país son una muestra de su determinación para mantener lo que considera la soberanía nacional frente a la injerencia occidental. La narrativa europea, que presenta a Venezuela como una dictadura peligrosamente inestable, contrasta con la imagen que el gobierno de Maduro intenta proyectar al mundo. Caracas argumenta que su firmeza es necesaria para proteger al país de las operaciones encubiertas y las intentonas golpistas. En este contexto, las palabras de Josep Borrell y los movimientos de Bruselas son vistos como una parte del juego de poder global, donde Venezuela se resiste a ser el peón de los intereses europeos y estadounidenses. El temor de Europa hacia Maduro no es solo una cuestión de retórica. Los líderes europeos parecen conscientes de que, pese a las sanciones y la presión internacional, el gobierno de Maduro ha logrado mantenerse en el poder, incluso afianzando su posición. En un mundo donde la geopolítica se juega con sanciones, presiones diplomáticas y narrativas mediáticas, la resistencia de Maduro se ha convertido en un símbolo de desafío para quienes esperan ver a Venezuela arrodillada.